buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su diplomado en Cuarta Revolución Industrial y Sociedad del Conocimiento. Hoy nos corresponde abordar el capítulo número 1. Vamos a dar inicio mirando 4 aspectos que van a ser muy interesantes. El primero es el paso de la sociedad nómada a la sociedad sedentaria. Es decir, que éramos recolectores y pasamos a ser agricultores. Es como el primer elemento. En un segundo momento vamos a conversar sobre la revolución industrial y sus 4 procesos que llevamos. La primera revolución industrial, la segunda, la tercera y la cuarta. Un elemento interesante que quiero introducir en este tema tiene que ver con la agricultura 4.0. ¿Qué significa eso? Pues que la revolución industrial no solamente es en las industrias, sino que está llegando a otros espacios. Y para finalizar, quiero que miremos un videito también sobre qué significa la revolución 4.0 en el tema educativo. Entonces hay un pequeño análisis sobre cómo está evolucionando la educación. Para la Fundación Siglo XXI de Educación para Adultos, el Colegio Siglo XXI y para la UNITRES Colombia, es motivo de gran entusiasmo empezar este diplomado que trabaja sobre temas tecnológicos. Es un aspecto que consideramos es vital para entender qué está pasando en el mundo de hoy y el que debemos enfrentar y empezar a reflexionar seriamente sobre estas transformaciones que se vienen realizando en el campo tecnológico, tanto en la economía como en la cultura, la sociedad, la educación, la salud, la agricultura, la minería, todos los elementos, todos los campos de la vida están siendo afectados por la revolución industrial. Entonces, bienvenidos a este capítulo. Lo primero que tendremos que decir es que el ser humano es un ser que se ha transformado a partir de los instrumentos que ha logrado inventar o construir. Para ver el origen de nuestra civilización, las invito y los invito a ver el siguiente video. Mucha atención. Primeros pobladores. La Tierra, un mundo con una gran diversidad de vida, donde por milenios han convivido y coexistido distintas especies, destacándose entre todas las criaturas, el ser humano. Este ser, a lo largo de mucho tiempo, conoció diversas formas de estar en el mundo. Una característica muy peculiar de los seres humanos fue cómo comenzó a agruparse con otros iguales a él, logrando así una mejor supervivencia. Poco a poco comenzó a organizarse con otros. Los primeros grupos humanos se caracterizaron por viajar constantemente. Esto se debió, entre algunas de las causas, a la escasez de alimento. Emprendían una búsqueda continua hacia regiones que les pudieran ofrecer lo que necesitaban, como comida, agua y un entorno seguro. Estos individuos conformaron las primeras tribus. Se le llama tribu a un grupo social que comparte un mismo origen, así como ciertas costumbres y tradiciones. Se trata de la asociación realizada por individuos que establecían acuerdos bajo el liderazgo de uno de sus miembros. Las primeras tribus que surgieron fueron nómadas, esto es, que no poseían un lugar fijo para vivir y que constantemente se trasladaban de un lugar a otro. Estas comunidades nómadas fueron un tipo de organización social típico de las épocas primitivas y que posteriormente dieron lugar a las organizaciones sociales que se conocen en la actualidad.
Pero revisemos qué es lo que caracterizaba este tipo de organizaciones humanas. Se tenía un líder, quien usualmente era el anciano de cada grupo social. Él era la máxima autoridad, quien tomaba las decisiones y determinaba hacia dónde debían trasladarse. Los motivos de ir de un lugar a otro eran distintos entre sí, algunos de ellos se debían por la escasez de alimentos, bien sea por su extinción o por tratarse de animales migratorios, es decir, de animales que se trasladaban debido al clima y para tener una mejor oportunidad para sobrevivir. En otras ocasiones, la causa era por los cambios geológicos que experimentaba la Tierra y en algunas ocasiones, podía ser devastadora. Otro de los motivos era por los constantes cambios climáticos, originados por la naturaleza y que podía amenazar su supervivencia, como la época de lluvias, que podía terminar en casos severos como en una inundación o la estación seca, que provocaba sequía y con ello, también la escasez de alimentos. Sin embargo, fue gracias a estas continuas movilizaciones de tribus y pueblos que la tierra se fue poblando paulatinamente, y a medida que estas organizaciones sociales se desplazaban de un lugar a otro, lograron cruzar los 5 continentes. Estas organizaciones nómadas, poco a poco cambiarían su estilo de vida, pero fue algo que llevó bastante tiempo. Tras la última glaciación de la Tierra, es decir, de un periodo prolongado, donde baja la temperatura de todo el planeta, provoca una expansión del hielo continental de los casquetes polares y los glaciares. Durante ese periodo, extensas zonas de la superficie terrestre fueron ocupadas por casquetes de hielo. El continente americano comenzó a poblarse por los primeros grupos humanos que llegaban de Asia, pasando por el estrecho de Bering. Se cree que esto pudo ocurrir a que quizá estos grupos nómadas venían persiguiendo animales. Por la zona en que comenzó a poblarse el continente, es posible que haya sido de norte al sur del continente. De acuerdo con algunos hallazgos arqueológicos, es decir, de los restos materiales de las sociedades antiguas que se han estudiado, indican que las primeras culturas agrícolas se ubicaron en el Medio Oriente. Fue ahí donde se desarrollarían las primeras ciudades. El cambio en el estilo de vida de muchos pueblos nómadas al sedentarismo, la acción de establecerse de forma estable en un lugar, fue debido a uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad, la agricultura. Esta trata de actividades y conocimientos desarrollados por los humanos, destinados a cultivar la tierra, para obtener productos con el fin de tener alimento, como verduras, frutos, granos y pastos. Además, la ganadería seguía siendo una actividad muy importante, pues podían obtener ciertos productos de los animales. Las primeras civilizaciones históricas surgieron en torno a las cuencas de los grandes ríos del Próximo Oriente. Fue en Egipto, a lo largo del río Nilo, y en Mesopotamia, en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, donde se desarrollaron las primeras civilizaciones consideradas históricas. Según fueron pasando los siglos, otros pueblos o imperios fueron surgiendo, sustituyendo a algunos de los existentes, de manera que hay que prestar atención también a los persas, los fenicios y los hebreos. En esa zona del creciente fértil, el hombre había descubierto la agricultura. Las posibilidades que para el desarrollo de la agricultura proporcionaban el agua y la fertilidad de la tierra de los valles de estos ríos, hizo posible el aumento de la producción de alimentos. Con ello creció la población y aparecieron los excedentes agrícolas que permitieron el intercambio de alimentos por otros productos, dando así lugar al nacimiento del comercio y al desarrollo y especialización en otros trabajos que no fueran el de agricultor. Bueno, vemos cómo la humanidad pasa de la migración, de la situación de ser nómadas. Nómadas significa que nos estábamos desplazando por todo el planeta y nos movíamos de acuerdo a las épocas del año, donde hubiesen pescado, donde hubiesen frutos, y cuando se agotaban los frutos, pues cambiábamos de espacio.
El gran invento para pasar de ser nómadas a ser sedentarios es la agricultura. Ese invento permite acumular alimento y permite que los seres humanos puedan estar en un solo punto. Lo mismo va a suceder con la ganadería. Y otros inventos como la rueda, etcétera, que van a contribuir, incluso los grandes ciudades donde se van a desarrollar las principales civilizaciones. Pues conocemos mucho las de África y de Europa, pero aquí también en América hubo varias civilizaciones y existían diferentes ciudades, lo mismo en China, en India, en África y obviamente en Oceanía también. Entonces, después de ese periodo de creación de ciudades, pues se van a dar unos inventos muy importantes hasta llegar a la revolución industrial. Para entender el fenómeno de la revolución industrial y su evolución hacia la industria 4.0, les invito a ver el siguiente video. Mucha atención. La cuarta revolución industrial surgió en la Feria de Hannover en el año 2011. Esta cuarta revolución industrial es diferente a todas las demás. Un amplio rango de nuevas tecnologías están siendo capaces de fusionar el mundo físico, digital y biológico. Esta revolución industrial se caracteriza por ser capaz de cambiar de forma drástica el sistema de producción. Esto provocará una mejora en la economía de millones de personas y aumentará la calidad de vida como nunca antes había ocurrido. Pero también encierra peligros, algunos de ellos aún desconocidos, pues supone un cambio radical en la mentalidad de las personas y en la manera de concebir el mundo. Hasta la fecha, ha habido 3 grandes revoluciones industriales. La primera revolución industrial surgió en el año 1784 con la mecanización de los procesos de producción y la llegada de la máquina de vapor. El músculo fue sustituido por la máquina. Durante la primera revolución industrial se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el periodo neolítico. Se pasó de una economía rural basada en la agricultura a una economía industrial y mecanizada. La renta per cápita se multiplicó como nunca antes lo había hecho. La segunda revolución industrial ocurrió con el desarrollo de la electricidad en 1870, la invención del teléfono en 1876 y el desarrollo del automóvil en 1885. La segunda revolución industrial se propagó hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de la electricidad supuso el poder trabajar por la noche. Se comenzó la división del trabajo y, sobre todo, se desarrolló la producción en masa. En 1908, Henry Ford comenzó a crear coches en una cadena de montaje con un sistema totalmente innovador. Era el comienzo del consumo de masas. La revolución industrial traerá también graves problemas centrados principalmente en la desigualdad y en el estancamiento de los salarios y el trabajo. Es muy probable que se automaticen multitud de trabajos. Ya está siendo muy fácil sustituir hombres y mujeres por máquinas o robots. La cuarta revolución industrial tendrá un impacto mucho mayor en países emergentes como India, América Latina y Asia.
El Internet de las cosas conseguirá que cada vez haya más objetos conectados mediante un sencillo chip a Internet enviando datos. Zapatillas de deporte, hornos, microondas, coches, motores, routers, pulseras, lavadoras, cañerías, interruptores, televisores, pizarras, pantallas, semáforos, carreteras, prácticamente todo va a estar conectado. Esto supondrá la codificación de unos 50 billones de objetos en el mundo, con la posibilidad de seguir el movimiento y el funcionamiento de las cosas a escala global. Las consecuencias de tener todo codificado será poder disponer de una ingente cantidad de datos disponibles para cualquier proceso de control, lo que os podrá terminar con la privacidad de las personas. La impresión 3D jugará un papel muy importante en el nuevo concepto de manufactura. La fabricación se basará en información que en último término será software abierto de uso libre. En el futuro cualquiera podrá fabricar cualquier cosa. Se fabricarán coches, órganos, instrumentos musicales, joyas, casas, prótesis o incluso robots. Gaël Laquevin es un escultor y diseñador francés que ha creado un robot que se puede ensamblar íntegramente con pequeñas piezas fabricadas en impresoras 3D caseras. La conducción autónoma será otro de los factores del cambio, al igual que el cambio de energías fósiles a renovables. La cuarta revolución industrial cambiará de forma drástica el sistema de producción. Se podrá mejorar la economía de millones de personas y se podrá aumentar la calidad de vida como nunca antes había ocurrido. Habrá una revolución en la forma de abastecerse. La economía colaborativa adoptará un rol primordial entre las nuevas generaciones. Surgirán nuevos delitos nunca vistos relacionados con la propiedad privada. Aparecerá un nuevo mundo virtual que tendrá otras leyes y las personas podrán tener más de una identidad a lo largo de sus vidas o incluso no tenerla. El conocimiento será la nueva moneda de cambio y todo el mundo tendrá libre acceso, pero muy pocos sabrán dominarlo y entenderlo. Todo se podrá vender y comprar. Se iniciarán nuevos retos en la carrera espacial. Como en todas las revoluciones, surgirán nuevas oportunidades, pero solamente aquellos que estén debidamente preparados sabrán sacar partido de este nuevo contexto mundial en donde habrá un nuevo reparto del poder. Bueno, ya vemos de qué se trata este tema de la cuarta revolución industrial, que por medio de muchas tecnologías y muchos cambios que van a transformar y que están transformando la forma como hacemos las cosas. Yo insisto que este aparatico, el celular, está ayudando a la transformación digital y a la forma como hacemos las diferentes actividades en nuestra vida cotidiana, no solamente laborales, sino también familiares, sociales, culturales. Estamos en un momento de cambio. Hay quienes dicen que no estamos en una era de grandes cambios, sino que estamos en un cambio de era, es decir, que se va a producir una gran transformación de todos los aspectos de nuestra vida. Y para eso, pues, tenemos que estar preparados. No podemos esperar a que nos atropellen esos cambios, sino tenemos que pensarlos y mirar cómo nosotros nos adecuamos a esos cambios que se están produciendo hoy en el mundo. Hay también mucha especulación sobre el tema, entonces hay que asumirlo con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, pero con la importancia que amerita un tema como el que el conocimiento cada vez se desactualiza más, que necesitamos estar transformando nuestra capacidad productiva, y eso nos implica pensar en la educación. Para tratar de darle una dimensión distinta al tema, quiero invitarles a mirar qué significa esas transformaciones que se están planteando en las industrias, en el mundo rural, en la agricultura. Entonces, les invito a ver este video sobre agricultura 4.0. Mucha atención. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que no solo ha transformado los métodos de producción en la fábrica, sino que también ha modificado los procesos en la agroindustria, dando lugar a la agricultura 4.0. Del mismo modo que su equivalente industrial, la agricultura 4.0 se basa en la integración y uso de nuevas técnicas y tecnologías, tanto para la recopilación de datos como la realización de tareas que permitan una mayor eficiencia,
rendimiento y automatización en el sector agrícola. Llamamos Agricultura 4.0 a un conjunto de tecnologías centradas en la digitalización de los procesos agrícolas. Se trata de equipos, software y sistemas que pueden mejorar el proceso de producción de principio a fin, haciendo más rápido, económico y sostenible. En la práctica, esto significa una gigantesca combinación de tendencias y datos en tiempo real. La información extraída de este proceso sirve de guía para que los productores tomen decisiones más acertadas en sus empresas agrícolas. Además, está la automatización de funciones a gran escala a través del Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. En definitiva, cuando se habla de lo que es la Agricultura 4.0, se trata de la tecnología digital como aliada para la realización de procesos agrícolas más productivos, autónomos y eficaces, desde el tratamiento del suelo para un cultivo hasta la recolección de una cosecha de alta calidad. El uso de las nuevas tecnologías en la agricultura puede aplicarse de diversas formas. A continuación se explican algunas de las tecnologías y técnicas más importantes utilizadas en la Agricultura 4.0. Drones son los más utilizados para sobrevolar los campos de cultivo. Habitualmente están equipados con diversos sensores que le permiten recopilar datos. Una de las formas más comunes de utilizarlo es con una cámara. Asimismo, se pueden obtener imágenes de los campos desde el aire, de las cuales se pueden extraer diversos datos como la fertilidad de la tierra o el crecimiento de los cultivos. El uso de los drones en la agricultura no se limita a tener mapas del suelo o monitorear el cultivo, sino también se utilizan para aplicar agroquímicos, especialmente en cultivos de áreas medianas y pequeñas. La rápida adopción de la tecnología de los drones está relacionada con las ventajas y beneficios que ofrecen. Las aplicaciones de productos fitosanitarios con drones garantizan una eficiencia del 80% comparada con otras tecnologías de aplicación como la bomba de espalda o la mochila. Otra de las ventajas que tiene el uso de los drones para aplicar los plaguicidas es que no hay exposición con el operador porque no hay contacto directo. El ahorro de tiempo también hace diferencia. La aplicación con un dron es 50 veces más rápida que hacerla con una bomba de espalda o mochila. Sensores ambientales permiten obtener información sobre la temperatura, el suelo o la humedad. Con estos datos es posible saber las necesidades que pueden tener los cultivos en cada momento y tomar las medidas adecuadas. Un ejemplo sería conocer la cantidad de fertilizante adecuado para cada cultivo. De esta forma se logra una mayor optimización de los recursos. Tipos de sensores utilizados en la agricultura. Sensor de pH. El nivel de pH nos indica las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, dándonos a conocer principalmente su nivel de alcalinidad o acidificación. Ciertos nutrientes tienden a prosperar en suelos alcalinos, pH alto, mientras que otros lo hacen en suelos más ácidos, pH bajo. Así que teniendo en cuenta que la disponibilidad de nutrientes es determinante para el crecimiento y maduración del fruto, estos sensores son importantes porque nos permiten controlar las fluctuaciones de pH del suelo y los niveles de nutrientes. Sensores de humedad. Para la humedad suelen utilizarse sensores de agricultura con tecnología TDR. La sensorización TDR se utiliza un par de varillas que van introducidas en el suelo. Estas envían una onda electromagnética y de acuerdo con el tiempo que tardan en hacer su recorrido, se puede conocer el nivel de humedad. Mientras más tiempo demora la onda, mayor humedad hay. Por otro lado, los sensores TDR se valen de la capacidad eléctrica del suelo para medir el nivel de humedad. Las mediciones se almacenan en un dispositivo controlador. Hay que tener en cuenta que el control de la humedad en los cultivos es vital para conseguir una cosecha exitosa. Sensores de conductividad eléctrica. La sensorización por conductividad tiene como objetivo medir el nivel de salinidad del agua proveniente del regadío o la salinidad del suelo durante y después del riego. Sensores meteorológicos. Los sensores meteorológicos también pueden asociarse a los sensores de clima, que son cruciales para el manejo del riego y el mantenimiento de las plantas. Algunos de los más importantes nos permiten
Conocer la velocidad y la dirección del viento, que es un factor importante para el control de las plagas. También nos permite conocer la cantidad de luz solar y la intensidad de la iluminación. Y por último, registrar y almacenar datos sobre la precipitación para poder tomar decisiones en el futuro. Otra de las tecnologías que podemos mencionar son las cámaras, utilizadas para la monitorización de los cultivos y la obtención de información, con las que se puede analizar la composición de los cultivos y conseguir datos que no son visibles con el ojo humano. Por último, la robótica. Al igual que en la industria, mediante el uso de brazos robóticos o de vehículos autónomos, en la agricultura 4.0 es posible automatizar la realización de diversas tareas de mantenimiento de los campos o comprobar el estado de los cultivos mediante el uso de sensores y robots para tomar las medidas necesarias. Los datos extraídos mediante las nuevas tecnologías pueden ser procesados utilizando varias técnicas ya conocidas. De este modo es posible conseguir información relevante de forma automatizada que de otro modo podría pasar desapercibida al ojo humano. Los datos obtenidos pueden ser utilizados en la agricultura 4.0 con múltiples finalidades. Algunas de las técnicas que son posibles utilizar son: visión artificial. Con las imágenes obtenidas mediante cámaras es posible aplicar diferentes operaciones y procesos con las que extraer información puede ser una utilidad para el desarrollo del cultivo, como el tamaño del mismo o números de brotes. Otra de las técnicas que se pueden utilizar es el aprendizaje automático. Mediante el uso de estas técnicas se puede determinar el momento óptimo para la recogida de cultivo o las medidas necesarias para una mayor calidad de producto. Y por último, análisis de datos. Con la información recopilada con los sensores utilizados se pueden realizar análisis que permiten conocer las necesidades del cultivo a futuro, problemas que pueden surgir como por ejemplo plagas y enfermedades. De este es posible tomar medidas que puedan afectar a la producción. Para finalizar, como ya se ha mencionado, la integración de nuevas tecnologías con la agricultura 4.0 ofrece un gran número de ventajas, como producción más eficiente con un menor costo y mayor cantidad de alimentos recolectados. Bueno, eso muestra que, este video nos muestra que también el mundo rural, el mundo de la producción de alimentos, el mundo de la agricultura, hay otro de la ganadería que nos muestra cómo se produce carne hoy a partir de células madre, etcétera. También se está transformando. Es decir, que no podemos pensar de que porque vivimos en el campo, pues tenemos vínculo con el campo, vamos a quedar marginados de estas transformaciones que vienen. Todo el mundo tiene que pensar en cómo se va a adaptar, incluidos los habitantes del mundo rural con quienes tenemos una gran deuda. Pero hay un tema que es muy, muy importante para nosotros y es el tema de la educación. Encontré un videíto muy simpático donde trata de mostrar de manera muy rápida y muy, muy sencilla cómo la educación también se está transformando y cómo nosotros hoy que estamos estudiando nuestro bachillerato por estos medios, pues estamos jugando dentro de este proceso. Las invito y los invito a observar. Mucha atención. Modelos de la educación. Educación 1.0. La educación de la primera revolución era una educación basada en la escuela prusiana, que nació en la época del despotismo, en el siglo XVIII. El objetivo era crear estudiantes disciplinados y obedientes, incapaces de cuestionar órdenes. Se basaba en la dirección única del profesor al estudiante y los alumnos trabajaban individualmente bajo los conocimientos del profesor. Educación 2.0. En el nuevo milenio, la tecnología comenzó a infiltrarse en el proceso educativo y tanto los estudiantes como los maestros comenzaron a utilizar la tecnología de manera básica, implicando el uso de blogs, podcasts, marcadores sociales y tecnologías. Funcionaba como un proceso bidireccional y la construcción del conocimiento era profesor-alumno, alumno-alumno. Educación 3.0.
Este modelo implica una mezcla de neurociencia, psicología cognitiva y tecnología educativa, utilizando tecnología digital y móvil basada en la web, incluyendo aplicaciones hardware y software. En este nuevo modelo, los alumnos empiezan a ser parte de la creación del contenido de aprendizaje. La educación 3.0 acompaña la ruptura de los límites entre profesores y alumnos e instituciones de educación superior y disciplinas. Educación 4.0. Este modelo es un enfoque deseado para el aprendizaje que se alinea con la cuarta revolución industrial. Esta revolución industrial se centra en tecnología inteligente, artificial y robótica. Esta educación enfoca al promover el aprendizaje sin ataduras de localidades. Los estudiantes aprenden utilizando medios digitales, usando la guía de los facilitadores, quienes refuerzan el pensamiento crítico y la autoevaluación. Cada persona aprende a su velocidad y capacidad. Bueno, nosotros estamos más o menos por ahí como entre la educación 3.0 y aspiramos a llegar a la 4.0. Con esto quiero decirles es que todos los campos de nuestras vidas se están transformando, se van a transformar. En este diplomado, la próxima sesión, vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, impresión 3D, Internet de las cosas, 5G. Bueno, vamos a mirar diferentes temas que impactan en lo que hoy estamos mirando y estamos definiendo como cuarta revolución industrial. Estamos en un momento muy particular de la historia y cada vez las invenciones, los descubrimientos, que ya no son individuales, ya no encontramos inventores individuales, son grandes equipos y hoy los investigadores hacen actividades de forma colaborativa entre diferentes instituciones y países para llegar a un resultado muy puntual. Entonces, este tema esperamos que lo tengan presente. Estamos en un momento de grandes transformaciones. Todas están sucediendo simultáneamente. No estoy hablando ni de la economía, ni de la carrera espacial, por ejemplo, que es un tema apasionante, ni de la política. Estamos aquí refiriéndonos exclusivamente a las transformaciones que la tecnología está produciendo de manera importante. Por ejemplo, vamos a mirar las aplicaciones de todas estas tecnologías en la educación, en la economía, en la salud, en la cultura, en diferentes campos de nuestra actividad. La idea es que tengamos elementos para reflexionar, para entender qué está pasando, porque a veces vemos el mundo con mucha incertidumbre y no tenemos una forma para ordenar un poco la reflexión sobre el tema. Con este diplomado queremos darles elementos para que tengan una aproximación a esta nueva realidad y empiecen un proceso de formación para enfrentar esta nueva era, este nuevo cambio. Les agradezco de manera importante su participación. Muchas gracias por su audiencia en el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema en su diplomado en Cuarta Revolución Industrial y Sociedad del Conocimiento. Feliz noche. Muchas gracias.